Tratado de Libre Comercio, en donde ahí sí está en juego la economía de los mexicanos, en donde ahí sí está en juego la estabilidad de los mexicanos, el empleo de millones de mexicanos. ¿Y qué hace el gobierno? Congraciarse con los Estados Unidos, ¿cómo? Regalándole más petróleo a Cuba. Ese es el nivel de insensatez y ese es el nivel de estupidez que tiene el gobierno de México. Sí, es que para nosotros es muy importante transformar la vida pública y aclararle a la gente, poner ahí de frente. Hay personajes en Acción Nacional que han pedido la intervención gringa, como ha sido la senadora de Acción Nacional, Lili Telles, o el diputado local de la Ciudad de México, que hasta saca con el bailecito de Donald Trump. Entonces es muy importante recordarle a Acción Nacional que nosotros estamos buscando realmente la soberanía de nuestro país. Año 2006. ¿Quién gobernaba en el 2006, diputada? Sí, Felipe Calderón, el que se robó la presidencia, ese presidente del PAN, de Acción Nacional. Así que, pues, yo se lo pongo en la mesa, la gente sacará sus propias conjeturas. La verdad es que es lamentable que Acción Nacional pida la intervención. La verdad es que es lamentable que Acción Nacional pida la intervención de Estados Unidos. Es lamentable que tengan que llegar a la presidencia robándose elecciones. Es lamentable que no quieran hacer una revisión de las concesiones. Y es lamentable que no defiendan al pueblo de México. Bueno, pero por eso, y Venezuela para los venezolanos. Ya tenemos el tiempo encima, tenemos que despedir. Solo termino diciéndoles que por eso están donde les toca estar, en el basurero de la historia, y ahí se van a quedar. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Se salió de control esta mesa de debates donde la vocera de Lili Telles, Paulina Rubio, pierde el control ante las observaciones fundamentadas por la diputada Vianey García. Vamos a ver cómo es que ante la insistencia de Lili Telles en que tenga México una intervención de los Estados Unidos a este país, y dice que ha insistido para que Estados Unidos proceda en contra de los cárteles que dice ella que están aquí en México. Definitivamente la mezquindad y esta traidora que está vendida a los intereses de un país que conocemos, que para ella es el oasis, este oasis que para ella dice que es lo mejor que hay en el mundo. Como usted está viendo en las imágenes, este es un país elegante, de primer mundo, un país donde dice que Lili Telles que es el que va a salvar a México, un país que tiene abandonado a todos sus drogadictos, un país que tiene más pobres que México, en fin, un país que no produce nada más que violencia, que intervención, guerras y mentiras para tener, obviamente, lo que hizo con Venezuela, el petróleo, intereses que obviamente los ultraderechistas están pero al pie de cañón. Vamos a ver cómo Vianey García pone en su lugar a esta panista que representó y que se molestó cuando le tocaron a Lili Telles. Lo vemos y lo comentamos. Se preserva, por sobre todas las cosas, la libre determinación de los pueblos. Nosotros creemos que no hay un juez supremo por encima de algún país, por más pequeño, por menos población o por menos Producto Interno Bruto que genere. Cada uno de los pueblos, dentro de la Carta de Declaración de la ONU, tiene la posibilidad de elegir a sus gobiernos, de elegir la forma en cómo se desarrolla, y por eso para nosotros es muy importante una consigna fundamental que es la no intervención. Y en ese sentido, creemos profundamente que cada uno de los países debe de siempre preservar por encima de todas las cosas la paz, la tranquilidad y la seguridad nacional. Es lamentable venir a escuchar a una mesa de debate como la derecha de manera reiterativa lo hace a lo largo de la historia, pues una postura que es completamente intervencionista, imperialista y que está en contra de la libertad y la decisión de los pueblos. Porque se viene a decir aquí que nunca encontrarán una voz que apoye a los narcodictadores. Sin embargo, pues la derecha mexicana llegó en el 2006 a través de un robo a la presidencia de la República. Quienes han sido condenados justamente por los gobiernos estadounidenses han sido sus propios secretarios de seguridad, y que nos deja entonces pues al descubierto que desconocen de historia, porque ninguna intervención militar en la historia del mundo, y mucho menos de las 109 intervenciones militares que ha hecho Estados Unidos, ha dejado mayor democracia, mayor estabilidad política, económica y social, sino todo lo contrario. Ha dejado mucha más pobreza, y para eso pues la historia tiene muchos momentos que nos puede dejar en claro. Ahora bien, dicen acá que se pongan a remojar las barbas de los actuales
actuales gobiernos, en el caso de México, pues yo mencionaría que recientemente en la última acusación por parte del Departamento de Justicia se narran dos momentos importantes, donde en esta acusación que se hace contra el presidente de Venezuela, entonces secretario de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, en el 2006 y en el 2008, acusan al gobierno federal de México. Quien encabezaba ese gobierno, por si la historia o la diputada Paulina no lo recuerda, es justamente el presidente panista Felipe Calderón. Así que pues yo creo que hay que hablar mucho sobre los temas de historia para saber en dónde estamos parados, porque si no lo único que les queda es ser unos promotores del imperialismo y no de la libre determinación de los pueblos. Muy hipócrita para poder venir a decir lo que dice la diputada. Pues basta con recordarles lo que hicieron, por ejemplo, en Perú, cuando el presidente quiso disolver el Congreso, justamente al modo de sus modos autoritarios, en donde quieren ser una sola voz, y entonces ahí sí se metió el gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador a opinar e inclusive a apoyar al presidente que destituyó el propio Congreso por la amenaza que quiso hacer de la disolución del Congreso. O también cuando participaron de encubrir a la Embajada de México en Ecuador a una persona que estaba acusada de corrupción. Ahí sí no hay libre determinación de los pueblos. Ahí sí el gobierno mexicano tiene toda la posibilidad de poder intervenir en los asuntos de los países. O cuando enviaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatar al expresidente de Guatemala. Entonces ahí sí no hay ningún problema. Ahí sí no importa la intervención o la detención de Nicolás Maduro. Y será de aquí en adelante cuando el propio pueblo venezolano deba de reconstruir su historia y de volver a un régimen democrático que les permita, eso sí, ahora sí, elegir lo que ellos quieren. Porque, diputada, ellos no elegían lo que querían. La prueba es el fraude que hubo en el 2018 en Venezuela y en el 2024. Y eso es lo que ustedes no quieren aceptar. No es la determinación de Venezuela. La determinación de Venezuela era haber cambiado de gobierno desde ese entonces. Y el propio dictador Nicolás Maduro no se lo permitió. Así que, pues, su rampante hipocresía, en donde en unos asuntos sí me meto, pero en otros no. Y bueno, pues ciertamente apoyando a dictaduras, otorgándoles, como ya lo dijeron varios medios de comunicación y como se dieron cuenta con datos de los Estados Unidos, pues aportándole mucho más petróleo a Cuba del que se debiera, y pues en una decisión obviamente muy torpe, porque ciertamente estamos a unos cuantos meses de iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en donde ahí sí está en juego la economía de los mexicanos, en donde ahí sí está en juego la estabilidad de los mexicanos, el empleo de millones de mexicanos. ¿Y qué hace el gobierno? Congraciarse con los Estados Unidos, ¿cómo? Regalándole más petróleo a Cuba. Ese es el nivel de insensatez y ese es el nivel de estupidez que tiene el gobierno de México. Sí, y el presidente Maduro, que por cierto, está de paso mencionar, que nosotros decimos se puede estar a favor o en contra de cualquier personaje, pero de lo que nunca se va a estar a favor es de una intervención a cualquier país y mucho menos a una intervención militar. Porque nosotros no tratamos de congraciarnos con nadie, como se menciona aquí. Quienes sí se congraciaron con el gobierno de Estados Unidos han sido de manera histórica a la derecha, con operaciones como la de Rápido y Furioso o la intervención de guardias estadounidenses dentro de los proyectos de seguridad en el país, en donde hemos visto que no dan resultados, o hemos visto congraciarse, a quienes sí hemos visto congraciarse es justamente a la derecha, yéndole a pedir a los Estados Unidos que intervenga en nuestro país, como lo vimos recientemente en el mes de diciembre por los dirigentes de Acción Nacional o el dirigente del PRI, Moreno, en donde tuvo que ir a denunciar a Maduro para poder caer en la gracia de Donald Trump. No, nosotros estamos congraciándonos con el pueblo de México, no con la derecha internacional, y eso hay que dejarlo muy en hincapié, porque una vez que se logra justamente este secuestro a través de la intervención militar en Venezuela, Donald Trump dice que él va a ser el que cobre entre los 30 y 50 millones de barriles diarios en Venezuela. Realmente podemos ver que el objetivo no tiene que ver con el desarrollo regional de los pueblos, sino con la dominación de un país por encima de otros, que es la hegemonía mundial. Entonces, yo sí creo que es muy importante ponerlo en la mesa, porque aunque se venga a hablar aquí de que debe de haber mejores relaciones internacionales, nos damos cuenta que Acción Nacional definitivamente lo que ha buscado a lo largo de la historia es ser el tapete del imperio. Así que a mí me preocuparía, pero la verdad es que el pueblo de México sabe muy bien en el lugar en el que están, y por eso es que hoy la mayoría de la población en nuestro país, según la última encuesta respecto a lo sucedido en Venezuela, tiene una desaprobación con el intervencionismo. Y a mí lo que me preocuparía es la celebración entonces de esta diminuta oposición, en donde celebra que a raíz de lo sucedido en Venezuela, pues habrá libertad. Y lamento decirles que la historia nos ha demostrado en todos los momentos que no ha sido así. Incluso han quedado mucho más en ridículo con el servilismo de comes y te vas que dando resultados. Bien, entonces, a ver. Expresar una opinión es tener, primero que nada, congruencia.
Y la congruencia no se da por actos, sino se da a lo largo de la historia. Mira qué curioso que les indigna ahorita una intervención militar. ¿No les indignan los más de 20 años que Venezuela estuvo bajo el subyugo de una dictadura militar? Eso no les indignó. Nunca les preocupó. Es más, no hicieron ningún pronunciamiento sobre eso. O no les indigna, por ejemplo, todo este control que le han dado ellos mismos a la Guardia Nacional en nuestro país, otorgándoles el poder en temas de seguridad, en temas de puertos, de aeropuertos, de construcción de carreteras, de construcción de infraestructura turística. O sea, toda esta intervención militar en nuestro país, eso no les indigna. Vaya hipocresía, de verdad, qué cinismo de venir a darse baños de pureza diciendo que les indigna mucho la intervención militar. Bueno, lo que han hecho en nuestro país es militarizar. Y lo hemos advertido una y otra vez. Así que lo primero que hay que hacer para poder indignarse por una intervención militar es tener congruencia, diputada, cosa que ustedes no conocen. Y lo segundo, pues si hablamos de tapetes, pues hablemos entonces de por qué aprobaron una reforma en temas de agua en donde pretenden quedarse con el agua de los mexicanos para poder pagarle al gobierno de los Estados Unidos el agua que ellos mismos están solicitando que sea entregada del país para que ellos puedan tener agua suficiente. No hablemos de tapetes, diputada, porque si le sacamos ahorita la lista de todo lo que han hecho para congraciarse con los Estados Unidos, creo que no terminamos. Que se dice y en algún momento no. Yo creo que hay que recordar y refrescar porque la política es coyuntura. En el caso de la participación de México en el tema de Ecuador, es justamente por la violación a la soberanía nacional en la invasión de una de nuestras embajadas en este país, y es así cuando se determina la posición del país. Diputada, yo la he escuchado, a pesar de todas las mentiras que ha dicho en este momento, y de la serie de irregularidades que narra de acuerdo a su posición y su claridad política. Entonces, en ese momento en Ecuador el país tiene que hacer un posicionamiento firme y es ahí en donde por supuesto que nosotros establecemos esta relación. Luego entonces se viene a mencionar aquí que por qué no nos indigna que un gobierno haya estado de nueva cuenta gobernando un país a lo largo de 20 años robándose elecciones. Solamente recordarle a la diputada que la primera vez, la segunda vez que Acción Nacional llega a gobernar este país es derivado de un fraude, donde el menos del 1% fue la diferencia y hubo más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, y fue con el panista Felipe Calderón. Así que hay que recordar que eso sí debería de indignarnos cómo es que se repartían entre cuotas y cuates los espacios en las magistraturas, como fue el caso de su dirigente Marco Cortés en Coahuila, o cómo es que se hubieran indignado cuando Rafael Moreno Valle tuvo 500 presos políticos en el estado de Puebla por protestar en contra de una serie de irregularidades y repartición de terrenos, como fue en parte de Cholula y parte de la Sierra Norte. O también hay que recordar y desmentir, porque vienen a decir a este debate que nosotros estamos regalándole petróleo a Cuba, cuando desde el periodo antepasado a este, con contratos con Peña Nieto, y que los contratos están vigentes, ha habido una negociación en el tema petrolero, y que eso no se viene a decir en esta mesa porque además es de manera histórica. Hay una relación, a lo mejor está desubicada y no lo conoce, pero hay una relación interinstitucional entre cada uno de los países, y por la posición en la que nos encontramos, este tema del petróleo con Cuba ha estado vigente desde tiempos pasados. Como también vienen a mentir acá diciendo que nosotros regalamos el agua. No, hombre, los que se regalaron el agua fueron justamente personajes de Acción Nacional como el expresidente Vicente Fox, con casi 3.5 millones de metros cúbicos que se repartió en el estado de Guanajuato, o como el caso de Marco Cortés, también exdirigente del PAN, y muchos otros exgobernadores o candidatos a la presidencia de la República como Diego Fernández de Ceballos, que se repartieron los metros cúbicos del agua, y que ahora nosotros estamos buscando que no haya acaparamiento, porque lo decíamos, no era sequía, era saqueo que hicieron a vista del pueblo de México. Y por eso es que para nosotros es muy importante transformar la vida pública y aclararle a la gente, poner ahí de frente. Hay personajes en Acción Nacional que han pedido la intervención gringa, como ha sido la senadora de Acción Nacional, Lili Téllez, o el diputado local de la Ciudad de México, que hasta saca con el bailecito de Donald Trump. Entonces es muy importante recordarle a Acción Nacional que nosotros estamos buscando realmente la soberanía de nuestro país y defendiéndola, y por eso es que hoy podemos hablar de los grandes retos que se han enfrentado y que se han logrado establecer como logros dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque van a salir a decir que nosotros vamos camino hacia Venezuela. Bueno, pues nada más recordarles que el crecimiento económico en nuestro país hoy se mide con base en el bienestar de la población, y más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, a diferencia de los 8 millones de nuevos pobres que nos dejaron en los gobiernos de Acción Nacional.
Gracias, diputada. Pues prácticamente ya nos queda el tiempo para concluir, cerrar esta conversación, tanto con la diputada Paulina Rubio como con la diputada Vianey García. Cerramos contigo, diputada Paulina Rubio. Tenemos 2 minutos y medio, por favor. Hay un datito que se le olvidó a la diputada Vianey sobre los acaparadores de agua. 6.200.000 metros cúbicos acaparados por personajes como Jorge Carlos Ramírez Marín, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo Garza, María Estela Ríos González y Américo Villarreal, todos de su partido, diputada. Que se revisen todas las concesiones, parece la ley de aguas. Digo que la dejara hablar, pues bueno, yo la No, te estoy diciendo que se revisen todas. Ciertamente, pues los acaparadores de agua están en su partido. Así Ojalá que pidas que se le revisen a Vicente Fox y a Marco Cortés. Justamente escupe para arriba. No, es que se revisen todas las concesiones. ¿Por qué no pides que se revisen todas las concesiones? En la dictadura, de los dictadores. No, pero que se están revisen muy indignados porque atraparon a Nicolás Maduro, porque hoy Nicolás Maduro va a rendir cuentas en una corte norteamericana con altas posibilidades de que pueda hablar sobre sus nexos con el gobierno mexicano y sobre sus nexos. En el 2009, cuando se lleva a cabo la votación para poner en la Constitución el agua como un derecho, los diputados de Acción Nacional lo votaron en contra, a excepción de solo 5 diputados en su momento. Es lamentable que ahora vengan a lucrar con esta narrativa. Ahora bien, vienen a decir aquí que hay una cercanía y que Estados Unidos estará vigilante del gobierno mexicano con los cárteles mexicanos y la revisión en diferentes posturas. Yo solamente quisiera mencionar que la última queja presentada por parte del Departamento de Justicia, la resolución, habla sobre la incautación de droga, efectivamente en nuestro país, propiciada por las autoridades mexicanas, donde se incautaron más o menos 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de la ciudad de Carmen, proveniente de Venezuela, en el año 2006. ¿Quién gobernaba en el 2006, diputada? Sí, Felipe Calderón, el que se robó la presidencia, ese presidente del PAN, de Acción Nacional. Así que, pues, yo se lo pongo en la mesa, la gente sacará sus propias conjeturas. La verdad es que es lamentable que Acción Nacional pida la intervención. La verdad es que es lamentable que Acción Nacional pida la intervención de Estados Unidos. Es lamentable que tengan que llegar a la presidencia robándose elecciones. Es lamentable que no quieran hacer una revisión de las concesiones. Y es lamentable que no defiendan al pueblo de México. Bueno. Pero por eso... Y Venezuela para los venezolanos. Ya tenemos el tiempo encima, tenemos que despedir. Solo termino diciéndoles que por eso están donde les toca estar, en el basurero de la historia, y ahí se van a quedar. Mariano, como siempre es un gusto iniciar el año desmintiendo a los panistas, quitándole las máscaras y formándoles al pueblo de México, haciendo enojar a la derecha mexicana, porque para nosotros es muy importante, en México, en Venezuela y en todos lados, incluyendo Estados Unidos, que quien tome las decisiones sea el pueblo. Nunca vamos a pedir la Ya tenemos que despedir. Ahí está, amigos. Mariano Rivas Palacios no pudo evitar tanta paliza que le dieron a la vocera de Lili Téllez. Saquen sus conclusiones, amigos, y mándenme sus comentarios. Yo aquí los leo. Y los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota. Y si es de su agrado, los invito a que se suscriban a su canal de Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Nos vemos pronto. Adiós.